Tribunal Constitucional entra en sesión vista de la causa ROL 4871, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 321 del Código de Procedimiento Penal, presentado por don René Riveros Valderrama. Tiene la palabra el relator don José Francisco Leito. Muchas gracias, señor presidente. Se ha llamado a vista de esta causa ROL en que se impugna la norma contenida en el artículo 321 del Código de Procedimiento Penal, vigente a la época de ocurridos los hechos por los cuales está siendo juzgado la parte requirente. Señala la norma impugnada que en la primera declaración del inculpado o procesado, esta siempre comenzará con un interrogatorio de identificación al cual éste deberá responder. En dicha interrogación se le consultará por su nombre, apellido paterno y materno, su apodo si lo tuviere, edad, lugar de nacimiento y residencia actual, estado, profesión, oficio o modo de vivir, si ha sido procesado anteriormente, por qué delito, en qué juzgado, qué pena se le ha impuesto, si la cumplió, si sabe leer y escribir y si conoce el motivo de su detención. Agrega la norma impugnada que también debe ser interrogado sobre sus lugares en que trabaja y dejando constancia de los números de teléfono por medio de los cuales sea posible comunicarse con él y los datos que arroje su cédula de identidad, la que deberá exhibir ante el sustanciador. Y si es menor, agrega el inciso segundo, deberá también indicar el nombre de los padres o las personas a cuyo cuidado se encontrare y los datos necesarios para verificar su edad. Argumenta en el libelo de inaplicabilidad de la parte requirente, accionando con fecha 12 de junio de 2018 el señor Riveros Valderrama, que en febrero de 2017 se presentó ante una brigada especial de la Policía de Investigaciones de Chile por una orden dictada por el entonces ministro de Fuero, señor Montiglio, siendo informado en dicha oportunidad de que estaba detenido en razón de una orden judicial. Agrega que fue interrogado por la policía respecto del periodo en que habría pertenecido a la Dirección de Inteligencia Nacional y las actividades que en dicho contexto habría realizado. Luego comenta que fue enviado a la presencia del propio ministro sustanciador, quien lo interrogó, agrega a Fojas 2, en torno a una serie de situaciones genéricas y sobre nada en especial, sin presencia de un abogado defensor. No le fue imputado en dicha oportunidad un delito en particular, ni tampoco participación en diversos hechos. Fue interrogado más bien como testigo, pero se mantuvo su detención sin conocer el real motivo de la misma, ni menos la causa legal que posibilitaba aquella. Agrega que luego de 2 días de estar detenido, esto es el día 3 de febrero de 2007, fue notificado de la resolución por la que fue sometido a proceso por el secuestro calificado y desaparición forzada de don Víctor Manuel Díaz López, hecho ocurrido a mediados del año 1976, de quien no se le mencionó nada cuando fue interrogado, ni tampoco de la existencia del delito en que se le imputaba eventualmente algún grado de participación. En esta notificación le fue designado un abogado del turno a quien comenta nunca conoció y recién varios días después pudo por su propia cuenta designar a un letrado de su confianza. Enuncia la parte requirente que de haber contado con un abogado asistiéndole desde la primera etapa en el contradictorio penal que se sigue en la gestión pendiente, jamás habría sido sometido a proceso, acusado como autor de un delito de secuestro calificado, asentado como delito permanente y avanzado la causa hasta la fecha actual en que luego de 11 años todavía no se dicta sentencia. Todo el proceso estaría siendo sustanciado bajo la preceptiva del antiguo Código de Procedimiento Penal. Por lo expuesto, y dada la eventual aplicación del artículo 321 del Código de Procedimiento Penal en dicha gestión pendiente, es que viene a presentar un conflicto de constitucionalidad para la resolución de esta magistratura bajo el siguiente tenor. Comenta que la aplicación del precepto contenido en el artículo 321 del Código de Procedimiento Penal, al no mencionar que los imputados deben estar asistidos por abogado, y dado que no contó con la presencia del letrado defensor en las primeras declaraciones que prestó en el sumario criminal, sin conocimiento de los antecedentes del proceso, contraría la Constitución en sus artículos primero, inciso primero, quinto, inciso segundo, sexto, 19 numerales segundo, tercero y 26, dado que se vulnera en el caso concreto la igualdad ante la ley y el debido proceso penal en cuanto al derecho a la tutela judicial efectiva que debe existir siempre en el seno de un proceso que se tome como racional y justo ante un debido juez que sea imparcial. Enuncia que en contraste con el actual artículo 8 del Código Procesal Penal que permite el ejercicio de una defensa plena desde la primera actuación del procedimiento, en aplicación de la norma que viene a cuestionar a esta sede constitucional, fue interrogado por cosas irrelevantes para luego ser procesado y acusado por hechos que nunca le fueron dados a conocer. Así ha debido defenderse y enderezar un juicio mal iniciado, comenta a Fojas 6 del libelo.
La diferencia agrega que se produce respecto del Código Procesal Penal actualmente vigente y ser juzgado en la especie por las normas del Código de Procedimiento Penal es una desigualdad manifiesta, evidente y odiosa, que debe ser subsanada con este nivel de inaplicabilidad producto de que es contrariada, dada esta aplicación, el artículo 19, numeral segundo de la Carta Fundamental. Se está en presencia de una diferencia arbitraria definida por el legislador con un factor temporal y que escapa de toda lógica, no existiendo razón legal para que algunas personas, bajo el imperio de una misma Constitución y con los mismos derechos, sean juzgadas con unas leyes y a otros se las niegue, unos puedan contar con abogado y otros no puedan contar con defensa letrada. Lo anterior comenta se torna si se toman en consideración normas como los artículos 1, 2, 182, 247 o 91 o 93 del Código Procesal Penal actual. Por el contrario, agrega que la normativa por la que está siendo juzgado ha generado que muchos imputados entreguen testimonios forzados, prestados bajo exhortación a decir verdad, con disminución en el estándar de exigencia probatoria, dado que las pruebas se fueron constituyendo y creando contra los propios inculpados. En su caso, agrega a fojas 10 del requerimiento de no prestar declaración, arriesgaba a ser incomunicado, lo que vivió en otra oportunidad similar, medida que no está siendo contemplada bajo el articulado del Código Procesal Penal hoy vigente. Agrega que lo anterior también se manifiesta en que es el juez que dictó el auto acusatorio quien luego realiza el juicio criminal, no afectándole por dicha razón causal de inhabilidad alguna, ni menos un ilícito penal por realizar dichas circunstancias. En el juicio mismo no hay inmediación, nunca ha visto al juez de primera instancia, prestando declaración solo ante funcionarios no letrados del tribunal y siendo notificado por empleados judiciales. Ello expone a fojas 12 del requerimiento lo arbitrario y discriminatorio del actuar de que ha sido objeto. Analizando en el libelo la forma en que la norma impugnada es de aquellas que doctrina y jurisprudencia califican como de inexequibilidad sobreviniente, reseña que esta cuestión se presenta cuando, estando una norma vigente, aparece una nueva disposición de rango constitucional contrario a lo reglado en la primera. A dicho respecto es que surge el necesario contraste entre lo realizado del artículo 8 del Código Procesal Penal con el artículo 321 del Código de Procedimiento Penal impugnado en estos autos, dado que se ha modificado el derecho del imputado a concurrir con un abogado cuando antes éste no lo podía hacer. A dicho efecto, en el libelo cita latamente jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia en un problema que trae a solución de esta magistratura en que se analiza una norma que es del todo aplicable en la especie. Añade que no viene a cuestionar a esta sede el secreto del sumario en sí, sino más bien la falta de información previa de los antecedentes de cargo al momento en que prestó declaración en la primigenia instancia. Por ello presenta también un conflicto constitucional desde los elementos del debido proceso legal. Refiere que no le fue asegurado su derecho a guardar silencio, estando a disposición del accionar del juez instructor o de su actuario, quien investiga y que por efecto de lo que se consigne puede decidir condenarlo de manera preconcebida. Luego, analizando lo que fallara esta magistratura en la sentencia Causa Rol 2991, expone que se ha hecho un llamado explícito a reconocer a los imputados del antiguo sistema criminal las garantías del debido proceso que contiene el actual Código Procesal Penal, pero este llamado no ha sido del todo oído, por lo que resulta necesaria, así, la correspondiente declaración de inaplicabilidad en la forma solicitada en el libelo de estos autos. Luego, analizando la norma del artículo 19, numeral 26 de la Constitución, también transgredida, refiere que la vigencia de la garantía del contenido esencial de los derechos se erige precisamente para preservar estos y las libertades de las personas frente al uso abusivo de toda función pública, lo que también alcanza al Poder Legislativo y sus actos, lo que queda de manifiesto dada la aplicación del artículo 321, norma cuestionada en la especie. Y finalmente, refiere alegaciones también desde el artículo 5, inciso 2 de la Carta Fundamental. Señala que a su respecto se ha efectuado una vulneración a los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile, que fundan la garantía del debido proceso con normas mínimas que incluyan el derecho a asistencia letrada durante una importante etapa como la toma de declaración. En la especie ello no habría sido respetado. Por todas las argumentaciones anteriores, solicita que sea acogida la presentación de fojas 1 en todas sus partes. Conferidos traslados de fondo a las demás partes de la gestión pendiente, así como a los órganos constitucionales interesados, se hacen parte en estos autos, todos instando por el rechazo del nivel de inaplicabilidad de fojas 1, el Consejo de Defensa del Estado, la parte querellante del Partido Comunista de Chile, la parte querellante de la Unidad Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos,
la parte querellante de doña Juana, Lina y Lucía, todas Zamorano Ramírez, y de doña Victoria, Viviana y Víctor, todos Díaz Caro, y la parte querellante representada por el abogado don Boris Paredes en representación de las víctimas directas. Solicitan que sea desestimado el libelo por las siguientes razones. Señalan que la gestión pendiente en que incide el requerimiento corresponde a la causa rol 2182-98 denominada Episodio Conferencia 1, que habría ocurrido en razón de los delitos de secuestro calificado cometidos en las personas de Mario Zamorano Donoso, Onofre Jorge Muñoz Poutais, Jaime Donato Avendaño, Ulderico Donaire Cortés, Elisa Escobar Cepeda, Lenin Díaz Silva, Eliana Espinosa Fernández y don Víctor Díaz López, así como también el homicidio calificado de este último. La causa se encontraría en su sustanciación ordinaria actualmente en etapa de plenario y con resolución de autos para fallo desde el día 7 de junio del presente año. La Subsecretaría de Derechos Humanos en su traslado anota que dichas víctimas eran, a la época de su detención, militantes, colaboradores y dirigentes en la dirección del Partido Comunista de Chile y en virtud de operativos realizados por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional en el mes de mayo de 1976, fueron privados de libertad de forma ilegítima, desconociéndose sus paraderos hasta el día de hoy. Agregan todas las partes requeridas que en esta sede y dada la lectura del libelo de inaplicabilidad es posible nuevamente plantear argumentaciones para pedir la inadmisibilidad de la presentación. En la especie señalan que concurren las causales de inadmisibilidad de los numerales segundo, quinto y sexto del artículo 84 del Cuerpo Orgánico Constitucional que rige el actuar de esta magistratura. Señalan que la norma impugnada al artículo 321 del Código de Procedimiento Penal ya fue materia de un rechazo respecto del propio actor en otro requerimiento. Esta recibió aplicación en la gestión pendiente criminal y que las alegaciones de hecho del actor están referidos al sumario y la causa actualmente se encuentra en plenario y que finalmente el requerimiento incoado adolece de falta del debido fundamento plausible. Así, en primer término, reseñan: se viene a impugnar a esta sede un sistema normativo completo, no obstante impugnarse solo una norma del Código de Procedimiento Penal. Fue la propia Constitución, añaden, la que dejó vigente el cuerpo procesal impugnado por el actor para ser aplicado a los hechos ocurridos antes de entrar en vigencia el actual Código Procesal Penal. Añade el Consejo de Defensa del Estado en su traslado a dicho respecto, que la impugnación a un sistema normativo completo implica que el libelo carece del debido fundamento plausible. Es un reproche abstracto de constitucionalidad que se aleja del necesario análisis concreto que reviste esta especial acción constitucional. Esta magistratura ya tuvo la ocasión de establecer en la sentencia causa rol 1327 que no existe inconstitucionalidad posible, dado que la aplicación y previdencia de las normas del Código de Procedimiento Penal corresponde a una decisión expresa de la Constitución Política, cuya simultaneidad con la vigencia del Código Procesal Penal y el análisis en torno a la igualdad ante la ley ya han sido tratadas y falladas por esta magistratura constitucional. Agrega en su traslado a la Subsecretaría de Derechos Humanos que las alegaciones del requirente al contrastar normas del Código Procesal Penal con normas del Código de Procedimiento Penal también es una cuestión argumentativamente restringida. La norma impugnada en estos autos se limita a arreglar la forma en que debe comenzar la primera declaración del inculpado, la que debe partir necesariamente con un interrogatorio de identificación, preguntas básicas de las que no se sigue ni se implica ningún tipo de consecuencia para el ulterior desarrollo de la actuación. No es la norma del artículo 321 del Código de Procedimiento Penal la única relativa a garantías judiciales del inculpado. Por el contrario, más bien la parte requirente obvia también analizar las disposiciones como los artículos 67, 318, 320, 321, 323, 327 o 336, entre otras, del Código de Procedimiento Penal vigente a la época de ocurrencia de los hechos. Añade en este especial respecto en su traslado al Consejo de Defensa del Estado que en el actual sistema procesal penal el imputado también tiene el deber de identificarse cuando presta declaración ya sea ante la policía o en sede del Ministerio Público. Estas argumentaciones, añaden, han sido recogidas por el Tribunal Constitucional en diversas sentencias, entre otras la causa rol 3996, dictada en julio de este año, en que se rechazó también, entre otras normas, la norma cuestionada en estos autos del artículo 321 del Código de Procedimiento Penal. En dicho acápite, añaden tanto en sus traslados la Subsecretaría de Derechos Humanos como las partes querellantes de
las personas Zamorano Ramírez, así como las personas de apellidos Díaz Caro, que la sentencia en cuestión, la sentencia 3.996, fijó el carácter neutral de la disposición cuestionada en estos autos, dado que su aplicación no puede resultar decisiva en la causa, cuestión que la minoría de dicha sentencia también estuvo por entender, dado que no fueron planteados en dicha minoría reproches de constitucionalidad específicos a esta disposición del artículo 321, criterio que también debe mantenerse al momento de fallar estos autos. Añade en su traslado del Partido Comunista de Chile a Fojas 304 que no debe analizarse únicamente la norma impugnada del artículo 321, dado que esta es una más dentro de un contexto de reglas que forman un todo en su totalidad. La defensa del requirente ha silenciado las normas como el artículo 67 y 278 del cuerpo criminal adjetivo cuestionado, preceptos que regulan la hipótesis reclamada por la parte requirente en torno a la presencia del abogado defensor al momento de prestar declaración. Todas las partes requeridas finalizan en sus presentaciones señalando que de los antecedentes del proceso rola acta de lectura de los derechos del detenido, en que se expresa de forma clara que éste pudo entrevistarse o puede entrevistarse con su abogado, documento firmado por el requirente que rola en los autos y en que consta que éste no hizo uso del derecho ya anotado. Agrega el Consejo de Defensa del Estado que si el requirente concurrió a declarar ante la Policía de Investigaciones en febrero de 2007 y luego ese mismo día prestó declaración como inculpado ante el ministro instructor sin designar abogado patrocinante y procurador, ello se debe única y exclusivamente a una decisión o inadvertencia del propio actor. Luego, desde el día 5 de febrero de dicho año, ha contado con asistencia letrada sin mayores variaciones a esta fecha, en condiciones óptimas para hacer valer sus derechos como solicitar diligencias. Por lo anterior, todas las partes requeridas solicitan que sea desestimada la presentación de Fojas 1 en todas sus partes. Con posterioridad, rola en el expediente constitucional, señor presidente, solicitud de la parte requirente para que sea declarada la implicancia de los ministros señores Hernández y Pozo para no entrar a conocer en el fondo de estos autos y por resolución del Pleno de esta fecha se ha desestimado dicha presentación por carecer de legitimación activa a dicho efecto. También, en presentación de la fecha del día de hoy, la parte requiriente ha solicitado la restricción de los alegatos de las partes requeridas para concurrir a esta vista, cuestión que también ha sido desestimada en resolución de esta fecha. Es cuanto puedo relatar, señor presidente. Muy bien, los señores abogados tienen observaciones que hacer a la relación. Muy bien. Siendo así, tiene la palabra en primer término por el requirente don Cristian gracias. Gerwaguen Guzmán por 30 minutos. Adelante, por favor. Señor ministro, como una cosa previa, quiero señalar que mi procesada, que mi representado solo está sometido a proceso de que hay un problema de desigualdad para los demás defensas que están relacionados con esta causa. Esta causa parte como la causa 2198-98, que la presenta doña Gladys Marín el año 98. Y resulta que esta causa se empezó a dividir y era un verdadero acordeón y de repente se tramitaba una parte y mi cliente estaba en uno que se llamaba el cuaderno reservado del episodio de conferencia que se refería únicamente a don Víctor Díaz López. ¿Por qué digo esto? ¿Y por qué presenté el escrito que no pueden alegar las otras personas? Tiene una razón. Resulta que en esa misma causa no fueron notificados los demás abogados que defienden a inculpados y a procesados y a acusados en la causa. Entonces hay una desigualdad nuevamente y se está produciendo acá respecto de esos abogados. Eso es todo lo que quiero decir. Un tema que creo que es importante, por eso no puede ser que venga una parte a alegar y las demás personas ni siquiera sepan la existencia de esta causa, porque yo no me preocupé de decirles, no me preocupé de nada. Lo quiero dejar constancia de eso. Vengo con la vaina del Santísimo Tribunal Legal en representación de don René Rivero Valderrama. A esta altura de esta causa yo puedo plantear varias cosas jurídicas, puedo hablar varias cosas, pero yo conocí a un abogado brasileño cuando era muy joven que decía que muchas veces las cosas jurídicas ya están. Yo tengo que venir no solamente a hablar cosas jurídicas, yo tengo que provocar un tema con los corazones y las conciencias de los sentenciadores, porque ya tengo que llegar en eso y con eso abrirlo para que sea receptivo a mi argumentación. Porque ellos por muchos años, por otra parte, han sensibilizado a todos los tribunales del país respecto de estas causas. Y toda esta gente se ha defendido en una verdadera suerte de juicios formularios, con los cuales yo me he opuesto con las defensas
Y le he dicho, estos no son, porque no han entrado en los fondos de los temas, salvo excepciones. Dicho esto, quiero también señalar que hace muchos años se interpuso un requerimiento en causas similares, en las cuales yo no fui partícipe en la oficina con un tío mío, que presentó y se alegó en el antiguo edificio que estaba en Santo Domingo con Maquíver, creo, ¿no? En esa casona. Y este tío mío lo alegó allá, y era una causa en la cual a mí no me agrada y yo no quise intervenir. Pero él me insistió hasta su muerte: ten cuidado con estas causas, después que yo asumí algunas defensas de militares, porque acá el tema, la única forma de solucionarlo va a estar en el Tribunal Constitucional, porque no vas a obtener ningún éxito. Este tío mío ya falleció hace 2 o 3 años, y su señora me regaló entre las cosas esta corbata, y la traigo en honor de él. Seguido esto, para llegar a resoluciones o para llegar a cosas y empezar a resolver las cosas mal, se tienen que unir 2 cosas, según mi parecer, que es el desconocimiento y la mala fe. ¿Y por qué digo esto? Porque hay gente que desconoce ciertas fases de algunas cosas y hay otras personas que le agregan la mala fe y sale cualquier cosa. Un ejemplo: el año 2010 hubo un terremoto en Concepción y se cayó un edificio. Resulta que las personas alegaron que ellos no sabían que cuando se trasladó Concepción del Valle de Penco al Valle de la Mochita, ese es un valle lleno, que estaba lleno de lagunas, 3, 4 lagunas, y lleno de pantanos, tierras sueltas, y en la zona donde pasaba el ferrocarril, antiguamente estaban las líneas y había unas poblaciones de emergencia, poblaciones callapas en esa época, como la Pedro del Río, y estaban todas estas cosas. El ferrocarril licitó todo esto, y ahí se construyó un edificio. Las personas alegaron un desconocimiento, les fue bien una vez, hubo un nuevo juicio, lo perdieron, porque se unió un factor que se dieron cuenta de estas personas que provocaron el desastre, y estaba la mala fe. La enferradura era de un menor grosor que el que correspondía. Entonces ahí se unió el desconocimiento y la mala fe. Y acá lo digo en razón a que en el antiguo procedimiento penal se sostiene que esto ya tuvo efecto. Se sostiene que esto ya no va a poder ser aplicado. Se sostiene que esto es una suerte de proceso civil. Y yo me acuerdo de las clases de don Mario Mosquera, cuando nos empezaba a hablar de los estadios procesales. Entonces hablaba del estadio procesal y hablaba únicamente, cuando se refería al primer año de procesal y el segundo año procesal, cuando se refería a los temas civiles. Y para eso hablaba, y tenía siempre en su mano un libro antiguo que era el proyecto de don Manuel Ejido Ballesteros. Y él siempre llegaba a clases con ese proyecto en la mano. Y él explicaba que todo esto había nacido para evitar que los juicios fueran interminables, como venían siendo en la colonia, que se iniciaban nuevos juicios, que la cosa juzgada no estaba claro, que las etapas procesales no eran claras. No ocurre lo mismo, porque acá hay un tema, y hay un tema superior en la materia procesal penal antigua. Y no ocurre lo mismo en la materia procesal penal nueva, por expresa disposición de una norma que creo que es el artículo 165 del Código Procesal Penal. Ocurre lo siguiente, señor. Cuando se dicta la sentencia y cuando se hacen las etapas, existen trámites esenciales, los cuales hacen desmoronar un proceso mal llevado. Y uno de los trámites esenciales, obviamente, es que preste declaración el inculpado. Si esta declaración ha sido prestada de mala forma, ha sido prestada en forma mañosa, ha sido prestada perjudicando sus derechos, obviamente que el tribunal se puede pronunciar y esto va a tener efecto en la sentencia definitiva. No va a ser una cosa que no tiene efecto. Y eso ocurrió, y hay sentencias, tanto recursos de amparo, que si bien no había sentencia definitiva, en
en sentencias definitivas de los tribunales, de la Corte Suprema, y más que nada, y uno lo compara, en sentencias resolviendo sobre nulidades que ha dictado la Corte Suprema en los últimos años, dejando zanjado el problema. La primera declaración del inculpado y la primera declaración que se presta tiene que ser con un abogado. Entonces, eso es cuando se produce el tema en el proceso antiguo y va la persona a declararse inculpado. Aquí se dijo que todo lo que se ha mantenido respecto de la oposición, el traslado que confirieron, que él tuvo varias oportunidades. Se menciona el acta que le hicieron firmar los detectives y se menciona como si todo eso fuera parte de algún asunto ceremonioso. Eso no es ceremonioso. Ocurre lo siguiente: va la persona, declara, la persona le preguntan preguntas que, si ustedes leen el requerimiento, son preguntas que puede ser preguntarle a cualquier persona, y la persona dice firma, y ya yo firmo, pues, no sirve de nada lo que me preguntaron, a mí no me afecta. Si yo hubiera estado con él, sentado, señor ministro, y lo digo sin casi colocar, lo he preguntado al ministro o algo, un ministro toma un café. Si lean las preguntas que le hicieron, no le preguntan nunca por el señor Víctor Díaz López, no le preguntan nunca por los hechos de la causa, no le preguntan nada, y hoy en día está procesado y está acusado por el secuestro y homicidio de don Víctor Díaz López, a una persona que nunca le preguntaron. Entonces, eso es la falta de defensa. Eso es lo que estamos pidiendo, que haya un derecho a defenderlo. Si no queremos, nosotros no queremos un juicio nuevo. Este juicio lleva tantos años. Hagamos un ejercicio mental. Veamos si acaso somos dilatorios o no somos dilatorios. Pongo que se acoja y acá se tuviera que aplicar el procedimiento penal nuevo. ¿Cuánto se demora el procedimiento penal nuevo? Se demora en un año, está cerrado. En este todavía no hay sentencia. Va a llegar, se apela, corren los plazos, sube el expediente gigantesco. Va a llegar causa estudio. El relator en la Corte de Apelaciones causa estudio. 3, 4 meses. Y así va a ser porque es causa estudio. Se ve la causa. Se dicta sentencia segunda instancia. 3, 4 meses. Se presentan las casaciones. Un mes va a subir la causa. Se va a pasar más de un año y todavía no va a estar resuelto. En el sistema procesal nuevo, esto estaría completamente resuelto. Entonces, eso es lo que se dice que está en una medida dilatoria. No es dilatoria, es denos la oportunidad de defendernos, denos la oportunidad de poder hacer valer que todas las pruebas que existen en contra de las personas son pruebas que no tienen ningún valor. No tienen valor, son presunciones que las van juntando y juntan un expediente de aquí, otro de allá, como me voy a referir al final, respecto de la causa que él mismo requirente presentó y este tribunal, por un voto de mayoría, no acogió el requerimiento. Y voy a mostrarle las consecuencias al leer algunas partes de ese fallo que tuvo en mi cliente no haberlo acogido. La declaración del culpado, como lo dije, es esencial. Si la declaración, si la existencia de un letrado es inválida en el otro proceso, ¿por qué no lo es acá? ¿Por qué tiene que haber esto? ¿Por qué en el mundo civilizado, y todos lo sabemos, por ejemplo, uno ve el derecho sajón, incluso se anula la sentencia y no pueden volver a procesar ni seguir un procedimiento en contra de alguien que no le tomaron declaración? Nosotros no estamos pidiendo eso. Estamos pidiendo que la declaración sea en forma válida y que partamos y que el juicio se haga bien. No estamos pidiendo nada extraordinario. Eso es lo único que el lugar que podemos pedirlo es en esta sede. Porque en la otra sede yo sé lo que va a ocurrir. Ni siquiera se van a pronunciar, señor ministro. De hecho, he presentado casaciones en la forma y en el fondo en un colectivo grande
y los míos no las han resuelto. Les prometo que siempre no las han resuelto. O sea, ¿qué más quieren que diga? O sea, yo no lo puedo creer lo que me ha tocado vivir en esto. Para mí es increíble. Entonces, por eso que les digo, yo tengo que tomar las conciencias porque ya no me quedan argumentos jurídicos, están bien planteados en el requerimiento. Esta se toma por el mismo persona, es quien interroga, quien procesa, quien acusa y quien condena. ¿Esto dónde se ha visto? Solo acá, solo en Chile. ¿Y a quiénes se le aplica en Chile? A nadie, más que a ellos. Porque las causas del 34 juzgados de crimen deben haber 2 o 3 y deben involucrar unos crímenes que no quieren resolver porque se refieren a hechos bien desagradables para cualquier persona leerlo, yo creo, y hasta para un juez en estos temas. O sea, llegan a apretar el corazón. Entonces, esas son las causas que quedan pendientes en el 34 crimen. Todas las otras causas están resueltas. Y quedan estos señores, que las causas van, en vez de disminuir, aumentan. Y la gente está mayor, los procesados están mayores, los testigos son mayores, y a uno le piden que se recuerde lo que ocurrió en la tarde tal del año 76. ¿Quién se acuerda de aquí? Ninguno no me va a acordar. Yo quizás más que mucho, porque realmente reconozco que tengo con mis años así, en un cajón, varios cajones. Entonces, eso yo puedo recordar, pero además gente no se acuerda. Y esto así son los procesos. Este es el mundo real en el cual estamos viviendo. Este es el mundo en el cual me están llevando a mi representado. Este es el mundo en el cual las personas saben que van a ganar. Yo la vez anterior alegué, yo sé que tengo algunas cosas que hago, saqué un rato. Claro, si este asunto sigue siendo la segunda estrofa del verso mano a mano. Si acá ellos saben que están ganando todo el rato. Entonces tiran los molacos a la panchanga, como dije. La plata a la chuña. Porque va a caer siempre en un cajón como juega el gato Maule con el mísero ratón. Y ese es el tema. Así estamos. Nos defendemos, nosotros no fuimos, este señor no estaba. No, sí estaba. Voy a mostrar una sentencia. El juez da por acreditado que él no estaba, pero dice que sí estaba. ¿Qué es la sentencia Cóndor? No, él estaba estudiando. Mi representado ha sido el mejor ingeniero salido del ejército. El plebiscito del 88 lo armó él solo, porque lo conozco. Lo armó él solo. Él hizo toda la parte computacional. Chile tuvo resultado del plebiscito del 88 a las 10 de la noche, sabía todo el país. Él lo hizo y él se dedicó a estudiar eso. Tuvo una pasada que estuvo en este servicio que le tocó acompañar gente, pero él no, pero todas estas cosas, señor ministro, no las creen. Creen que todo... Mire, acá no hablan del señor, el oficial, hablan de la gente Rivero. Hablan de la gente Riveros, así los tratan. Porque es algo peyorativo. En estas circunstancias, no me quedó más que requerir ante este tribunal para que se pronunciara solo sobre una norma. Y no vine sobre varias, les voy a explicar por qué. Yo presenté hace tiempo atrás un requerimiento que se alegó en el otro tribunal. Y cuando salió la resolución, pude leer que obviamente, y razonar, que este tribunal no quería una cosa que fuera contra el sistema antiguo. Y empecé ya, acepto. ¿Por qué acepto esta lógica del tribunal? Por una razón sencilla, porque claro, decir que el artículo 483 del Código Procesal Penal era inconstitucional implicaba echar abajo todo el sistema procesal antiguo de una vez, y venían a venir esto, y podía terminar en quizás que saliendo gente a la calle, porque me dirían que se le dan las revisiones o cualquier cosa de ese sentido, se presenta una revisión y empiecen a alegar todo, podría salir todo a la calle. Le encontré razón. ¿Ok? Y me fui por una norma y básicamente por la igualdad ante la ley. Y el debido proceso lo toqué tangencialmente al final. Por ese motivo, porque la igualdad ante la ley de una norma no estoy afectando el debido proceso ni estoy afectando ninguna institución. Esa fue mi lógica de este requerimiento. Y lo presenté
como lo digo, y básicamente me estoy yendo todo el tiempo a la igualdad ante la ley. Si bien el debido proceso no es más que la igualdad ante la ley en los tribunales, la igualdad ante la ley para el ejercicio de los derechos, pero me voy a ir con solo la igualdad ante la ley, básicamente. ¿Y por qué? Porque fue tan odiosa la situación. Es tan desigual lo que ocurre en esto, que uno lee la norma y el artículo 8 del Código Procesal Penal dice que el imputado tendrá derecho a ser defendido por un letrado desde la primera actuación del procedimiento. Por eso me fui al 321. Me podría haber ido al 322. No, que el 321 no tiene importancia. No, tiene la importancia, porque es la primera. Ahí es donde está, porque el 322 ya no es la primera. Y no puedo mencionar el 321 y el 322. La primera actuación del proceso, y él no estaba por letrado. Él no lo estimó necesario, señor ministro. Llegaron, no, usted tiene que ir a declarar acá, vamos, acompáñenos. Ya, voy yo, se fue él solo. Y llegó a declarar. Y de repente le dicen que termina de declarar y se está detenido por orden del ministro. Se ha detenido. A los 3 días los procesan. Y ahí puede ver el autoprocesamiento. Nosotros pedimos, yo asumo la defensa, pedimos copia de su propia declaración. No al lugar. No al lugar, o sea, ni siquiera la propia declaración pudimos verla, porque todo lo hacía en esta norma. Entonces no nos pudimos dar cuenta, hasta muy avanzado el proceso, que nuestro representado jamás tuvo oportunidad, porque jamás se le dijo. Eso es algo de una inequidad, de una arbitrariedad que supera todas las arbitrariedades que uno pueda imaginar. Es una desigualdad entre una norma y otra, que muchas veces yo he citado a don Alejandro Silva, que veo que acá son más de la Católica, muchos más lo conocen, y don Alejandro Silva, cuando he citado en el libro de don Enrique Evans, él habla qué es lo que es esta desigualdad. Y habla que la gente de la A a la M tienen tales derechos y los de la M a la Z no los tienen, de la N a la Z. Eso es un ejemplo claro de desigualdad que consta en las actas constitucionales cuando se trató el derecho a la igualdad. Entonces, ese es el punto. Esto aquí es lo mismo. ¿Por qué motivo esta gente no tiene derecho a defensa? Porque no es tener derecho a defensa. Uno va a la causa y dice en el plenario tiene derecho a defensa. ¿Sabes lo que ir a interrogar a alguien en un plenario en estas causas? Es imposible. El único lugar que tiene la interrogación es válida es en el sumario. En el plenario me tocó a mí, no el ministro que acusó, que procesó, no, esa pregunta no la acepto. No, esa tampoco la acepto. Y el no lo acepto es distinto que cuando uno está en un juicio civil y uno se opone a la pregunta que hace la otra parte. Y dice, no, esa pregunta no, porque excede el punto de prueba. No, acá no la acepto. Y él no da argumento, no tiene por qué darlo. Así está establecido el procedimiento. Vuelvo a decir, ¿me entienden la importancia que tiene la causa y la primera declaración del inculpado? Es la más clave de todas, porque es la que me arma el proceso. No existiría proceso si no hay. Acá no estamos en Italia, que hay esos juicios en ausencia. Acá se sobreseen temporalmente los juicios cuando no ha prestado declaraciones, hay un delito que está más o menos comprobado, la persona desapareció. Así se hacía antiguamente. En Italia, en cambio, se sigue adelante un proceso en ausencia. Y todos lo hemos escuchado, lo hemos leído en los diarios y todo. Y ese es el punto. Que esas son las cosas que la gente desconoce. Y en esas cosas son las que uno tiene que estar aclarando, como lo digo, en base a mover corazones y conciencia. A la fecha, que no deja de ser importante, a la fecha que fue citado en el 2007, el requiriente, ya estaba en vigencia plenamente
el Código Procesal Penal. No es que estaba, porque entró la Araucanía, la Cuarta Región, y así empezó a ingresar a hacer en todo el país. Santiago ya estaba. Y no se le aplicó la norma del artículo 8 porque se le aplicaron las normas del artículo 320 y 320. ¿No? Esta es la desigualdad que a nosotros nos provoca una fuerza interior, un dolor de lo que se hace. Porque no se le hace solo a este señor, se le hace todo. No se le hace a este requerente, se le hace a todo. Yo no tengo más que a él como defendido en este minuto. Pero se le hace a todo. Yo miro. Y lo peor de todo, que acá es como una vez expliqué esta cuestión, esto del secuestro permanente, que bueno, estoy de acuerdo, esto es como el cuento del Chantecler, de Rostand. Es un tema que no es menor, que había un gallo que cantaba y tenía convencido a todos que él era el que hacía salir el sol. Hasta que un día se va con una faisana a un bosque y vuelve y estaba el sol arriba. Y había un mirlo que se reía. Esto es lo mismo. Acá tienen abogados que yo veo que se alegan por este lado, que están convencidos que los secuestros permanentes existen. A eso hemos llegado. Algo que no existe. No existe, es imposible. Los secuestradores, ¿dónde están? Si los meten ¿por qué los meten presos a esta gente? ¿Y quién vela por la víctima? No se preocupan los fallos. Entonces, en esta circunstancia, se le debió haber aplicado esa norma y todas las normas del Código Procesal nuevo, el artículo 1, el artículo 2, donde se establecen los derechos básicos, los plazos de las actuaciones judiciales, los plazos para cerrar una investigación. Llevamos 11 años, solo con representado, esta causa lleva 20. El derecho del imputado a guardar silencio. Si no guarda silencio, se va preso. Todas estas cosas que son lo que realmente son las cosas que tienen una importancia grande, son las que tengo que reducir por el tiempo, son las que vengo a alegar. Ahora, el tema se basa en lo siguiente. Un día estaba pensando y dije, ¿y cómo este tema? Acá hay un problema de inconstitucionalidad o inexequibilidad sobreviniente. Por lo general, todo el mundo aceptaba la inexequibilidad respecto a constitución versus ley, lo cual es fácil, pero en el fondo es como una derogación tácita también. Entonces, ley versus ley. Y empecé a ver, encontré que solamente había un tema de igualdad ante la ley que se había producido en Colombia, que es más o menos lo mismo. Se dicta una nueva norma con respecto de otra y hay un problema, que la inconstitucionalidad es sobreviniente respecto a la norma que queda inconstitucional. Y esto siguiendo la misma línea que les dije, igualdad ante la ley. ¿Por qué? Porque vuelvo al tema que no quiero irme al debido proceso y solo mantenerme en la igualdad ante la ley. Porque es la forma que vi que este asunto podía funcionar. De la otra forma, vamos a ser como rupturistas. No quiero un asunto rupturista, quiero defender a mi representado. Quiero demostrar que no estaba ahí. Quiero demostrar que las personas que hay, y la gran mayoría, eran 2 brigadas que se unen. La otra brigada no lo conoce ninguno, nadie sabe quién es. No, pero él figura. Bueno, esto está resuelto en un, que no la voy a mencionar, en un fallo, que no lo voy a leer, del Tribunal Constitucional de Colombia, un fallo que ha sido analizado incluso por tribunales alemanes constitucionales, fallo que me parece muy preciso respecto de esta materia. Vuelvo a reiterar, ¿cómo es posible que algunos imputados puedan ser asistidos y otros no? No existe ninguna razón lógica que uno pueda tener defensa, el otro no. Las igualdades, la igualdad ante la ley, la igualdad ante el proceso, la igualdad ante la justicia. Y esas son las igualdades mínimas que debe tener un procesado. Desde la Carta Magna, desde lo que quiera. Si lo único que me recuerdo aquí son esas sentencias de los tribunales franceses cuando los mandaban a la Plaza de la Concordia a estos señores y los mataban, y la sentencia lo único que decía que condenado porque era culpable de tal cosa, y la firma de todas las personas firmando. Y eso me recuerda a esto. Y firmaban y listo. O me recuerda las sentencias contra los
contra los oficiales del ejército ruso después de la revolución del 17. Todas esas son las cosas que solicito que sean vistas. Aquel que va a ser sancionado por una infracción tiene el derecho a ser juzgado en igualdad con los demás habitantes de la República, de acuerdo con el precepto de la garantía de igualdad ante la ley. Esto lo dice el profesor Evans en la Comisión Ortúzar, en la sesión respectiva. Finalmente quiero citar que en el antiguo sistema procesal existe una sentencia que voy a dejar acá, que se refiere a la falta de declaración del imputado, que es más o menos lo mismo circunstancia porque esta es nula. Es como que no hubiera existido, porque no le preguntaban por los hechos, reitero, nunca le preguntaron por los hechos. Después, sentencias en el actual procedimiento penal, voy a dejar dos sentencias que se refieren a lo mismo, que es cómo ha reaccionado la Corte Suprema cuando no han prestado declaraciones a los inculpados. Y acá dejo estas dos sentencias. Después, no puedo dejar de hablar respecto de los traslados que fueron evacuados. Entonces menciona una serie de normas, menciona una serie de cosas, pero ninguna de las normas aplica en el minuto de que a uno le dice, vamos, tenemos que prestar una declaración, y uno mira la declaración y es bien light. No es una declaración profunda, no tiene nada con los hechos. Entonces, esas son las arbitrariedades que se permite con el antiguo sistema. Por eso que esta norma no puede estar. Como les digo, si yo hubiera estado con el ministro, ay, señor ministro, si quiere tomamos un café, yo lo invito. ¿Qué quiere hacer si ya no quedaba otra cosa? Entonces, que puede designar abogado patrocinante, ¿para qué se me preguntaron qué hacía? No me preguntaron de nadie. ¿Para qué voy a designar abogado? No, yo voy para la casa, termino de declarar y me voy. Por último, está la sentencia del caso Cóndor. La sentencia del caso Cóndor cita lo que yo vengo a pedir que se declare nulo en la declaración para condenarlo a 15 años. Y cita la declaración que en el caso Cóndor prestó y quién lo firmó. Esas dos declaraciones lo tienen por suficiente confeso y lo condenan. Así son los fallos. Esto es el resultado del caso Cóndor que se dictó en la sentencia de julio. Acá está el asunto. Yo no vi esa causa, la vi otro abogado y esta es la consecuencia. También voy a dejar la parte pertinente respecto a esta sentencia. Entonces, esas son las consecuencias de los actos cuando uno alega y cuando uno trata de defenderse y no tiene defensa. Bueno, habiendo acabado el tiempo, solicito que se acoja este requerimiento en razón a lo expuesto y en razón, como les digo, a los corazones, la conciencia, porque la parte del derecho la tenemos todo bien clara. Y eso es lo único que puedo apelar en este minuto. Eso es todo. Gracias. Gracias a usted. A continuación, por el Consejo de Defensa del Estado, tiene la palabra doña Viviana Ortega Donoso, hasta por 30 minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Excelentísimo tribunal. Antes que todo, quiero hacer presente que si bien nos anunciamos con 30 minutos, atendida la relación que ha sido completa, precisa, y en el afán de no sobrecargar a sus señorías, voy a reducir mi alegato a aquellos puntos que me parecen precisos. Luego, sus señorías, solicito de este excelentísimo tribunal que se rechace el requerimiento que nos convoca esta mañana, toda vez que, tal como se ha señalado por esta parte, dicho requerimiento carece de fundamento. La aplicación de la norma del artículo 321 no colisiona con las normas constitucionales, tal como haremos presente a continuación. En primer lugar, su señoría, es imprescindible reiterar lo sostenido al evacuar el traslado, en cuanto a que el requerimiento que se presentó y los alegatos que acabamos de escuchar de mi distinguido colega no están dirigidos a cuestionar la constitucionalidad de la aplicación del artículo 321. Está dirigido a impugnar todo el sistema procesal penal anterior a la entrada en vigencia del nuevo procedimiento penal.
toda vez que el artículo 321, al señalarse como la norma que contraviene a la Constitución, cuando el requiriente hace mención de este y menciona en qué circunstancias esto sería una desigualdad ante la ley, no se desarrolla ni en el texto ni hoy en estrados cómo la norma cuestionada efectivamente genera la contradicción. Porque se sostiene que el procesado y hoy acusado no tuvo posibilidad de prestar declaración, o bien que esa declaración que prestó no coincide con la que hubiera prestado si hubiésemos estado en presencia de la vigencia del Código Procesal Penal actual. Sus señorías, este abogado no solo tramita estas causas de procedimiento, este abogado tramita principalmente causas de procedimiento nuevo. Por lo tanto, veo permanentemente las declaraciones de los imputados en esas causas. Primero, los imputados pueden guardar silencio, efectivamente, pero las declaraciones que prestan los imputados en el nuevo procedimiento penal tampoco les aseguran una eventual mejora en su defensa. Las mejoras en su defensa se están dadas por el trabajo que pudiera hacer el abogado defensor. En esta causa, el defensor tuvo todas las facultades para hacer una defensa de su, en este caso, procesado acusado. Estaba la posibilidad del procesamiento, estaba la posibilidad de presentar recursos durante el procedimiento, se le dio traslado de la acusación y tuvo la posibilidad de referirse a ello en los tiempos procesales pertinentes. Eso demuestra que su defendido tenía posibilidades de optar a una defensa y no se encuentra en una situación de desmedro frente a al proceso penal nuevo. Dicho esto, su señoría, cabe hacer presente que este excelentísimo tribunal ya ha resuelto que no existe inconstitucionalidad posible, dado que la aplicación del nuevo proceso penal es igualmente procedente a hechos acaecidos bajo el imperio del sistema antiguo. Y para ello, su señoría, me permito citar la causa Rol 1327 del año 2009, también por inaplicabilidad, en que este excelentísimo tribunal ha sostenido que que la pervivencia de la norma del antiguo sistema del procedimiento penal encuentra respaldo en la disposición octava transitoria de la Constitución, introducida por la Ley 19.519, que dispone: las normas del artículo 7º, Ministerio Público, regirán al momento de entrar en vigencia la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público. Esta ley podrá establecer fechas diferentes para la entrada en vigor de sus disposiciones, como también determinar su aplicación gradual a las diversas materias y regiones del país. A propósito de este fallo, esta sentencia cita la sentencia dictada con el rol 1389, 31 de diciembre de 2009, también de este excelentísimo tribunal, que hace mención al boletín 1943 del año 2007, en que se señala y se constata, entre otros hechos, que la aplicación de leyes en su letra E, sus señorías, para mayor precisión, la aplicación de leyes diversas a conflictos similares hecha por un mismo tribunal, si atentara contra la garantía de constitucionalidad de igualdad de la ley, supone la improcedencia de una imputación abierta y abstracta como la del presente requerimiento, que ya ha sido observado por este excelentísimo tribunal. Su señoría, este tribunal ha manifestado previamente que la acción de inaplicabilidad dice relación con el examen concreto de si un determinado precepto legal invocado en una gestión judicial pendiente y correctamente interpretado produce efectos o resultados contrarios a la Constitución. Se ha fallado por este excelentísimo tribunal que la decisión jurisdiccional de esta magistratura ha de recaer en la conformidad o contrariedad de la Constitución en la aplicación del precepto, que el precepto impugnado pueda tener en un caso concreto, y no necesariamente su contradicción
abstracta y universal con la preceptiva constitucional. Y para esto, esto está, su señoría, establecido en la sentencia de este tribunal número 2140, considerando noveno, y en este mismo sentido, su señoría, hay numerosas sentencias que están señaladas en nuestro traslado. Para que en materia penal exista una disparidad de predicamentos normativos, es necesario que la garantía de igualdad ante la ley esté absolutamente contradiciendo la Constitución, puesto que, tal como se ha señalado, la disposición octava transitoria de la Constitución Política previó precisamente la posibilidad de la pervivencia de ambos sistemas procesales, de manera tal que difícilmente podemos hoy venir a sostener que esta dualidad de sistemas son inconstitucionales y que de alguna forma vulneran las garantías constitucionales. En segundo lugar, su señoría, el precepto impugnado, como se ha señalado, ya no es decisivo en la resolución del asunto. No existen gestiones pendientes que requieran posteriormente una posterior aplicación del artículo 321. En el estadio procesal en el que nos encontramos, el artículo 21, tal como se ha señalado en las alegaciones, el artículo 321 entró a operar en el momento en que se cita a declarar al acusado, y en ese momento, y desde ese momento hasta hoy, tal como se ha señalado, ha transcurrido largo tiempo. Tiempo en el que, si se quería de alguna manera alegar la dificultad o la desigualdad que esto requería, era posible solicitar al tribunal que prestara una nueva declaración, esta vez con apoyo de defensa letrada, o el solicitar una serie de diligencias que tenía desde el momento, durante el momento del probatorio, de manera tal que tratar de atribuirle a esta declaración del artículo 321, que la norma, tal como se ha sostenido y se ha leído por el señor relator, a lo que tiende es a la identificación de la persona a la que eventualmente, al imputado, y a la persona que eventualmente pudiera ser sometida a proceso. Ese es el mismo fin de la norma del nuevo procedimiento que invoca el requirente. Cuando se le toma la primera declaración al imputado, lo que se hace es solicitarle que se identifique, que exhiba su cédula de identidad si es que la tiene, o que al menos señale el número de esta, que señale un domicilio y eventualmente pueda ser ese el domicilio en el que se le van a efectuar las notificaciones, porque si no lo señala o si señalado posteriormente lo cambia, lo que va a pasar es que se le va a notificar por el estado diario de la misma forma en que habría ocurrido en el procedimiento antiguo. Y esa es la intención que tiene la primera declaración. Son declaraciones posteriores las que eventualmente le pueden permitir a un imputado en el nuevo sistema procesal penal hacer descargos respecto de los hechos respecto de los cuales se le atribuye responsabilidad. Esa misma facultad la tenía y la tienen todos aquellos que son procesados bajo la reglamentación del Código de Procedimiento Penal. Entonces, atribuir a este artículo, el 321, esa desigualdad no nos parece que sea efectivo. Sus señorías, además, quiero hacer presente que han habido diversos fallos respecto de este mismo artículo, y al respecto tenemos la sentencia de fallo de inaplicabilidad 3.996 en el considerando 22, en el que este excelentísimo tribunal ha sostenido que finalmente hay otro conjunto de preceptos impugnados, y señala una serie de ellos, entre ellos el 321 del Código de Procedimiento Penal, que tienen un carácter neutral en sus procedimientos, de un modo que no parecen tener incidencia significativa en la causa. Y no parece encontrarse reproche específico a estas reglas, por lo que parece innecesario centrarse en un examen profundo de los mismos sin que el propio requerimiento
haya aportado los elementos de juicio que permitan estimar la potencial infracción constitucional. Es efectivamente lo mismo que sucede aquí. Tenemos un requerimiento en que se señala que este artículo 321 lo que hace es poner a el acusado en una situación de desigualdad, pero sin señalarnos específicamente, más allá de lo que hemos podido escuchar ahora, cómo precisamente ello opera frente a lo que ya he señalado, que es la primera declaración que se presta en el nuevo procedimiento penal. No hay desigualdad frente a la ley. Además, este requerimiento efectúa reproche respecto de otra serie de normas del Código de Procedimiento Penal que se señala que también serían causantes de una desigualdad ante la ley y por lo tanto habría en ello una contradicción constitucional. Sin embargo, tampoco las desarrolla, tampoco nos señala cómo ellas afectan a la constitucionalidad del artículo 321. Y por último, su señoría, el fallo del 19 de julio de este año, de este excelentísimo tribunal, en el rol 3.996, considerando quinto, se señala, y en este caso me voy a permitir leerlo, su señoría, completo, es muy cortito, que del mismo modo en que esta magistratura lo ha hecho en otras oportunidades, lo regular es que las salas, de conformidad con el artículo 93, numeral sexto de la Constitución, tienen la competencia en exclusiva para declarar la admisibilidad de estos requerimientos. Como es natural, tal examen lo realiza solo la mitad de los ministros del tribunal, sin perjuicio que compromete la voluntad completa de éste. Sin embargo, la incorporación de nuevos antecedentes de la gestión pendiente, así como el nuevo análisis que hacen los ministros que no integraron la sala que vio el caso en sede de admisibilidad, puede llevar a que se replanteen algunas cuestiones propias de admisibilidad por parte del Pleno, pero bajo el rótulo de la procedencia o improcedencia de las causales establecidas en el artículo 84 de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional. Este criterio fijado por este excelentísimo tribunal es que ha alentado a esta parte a solicitar expresamente de vuestras señorías excelentísimas que a la luz del cumplimiento de los requisitos de admisibilidad se rechace el requerimiento presentado por el requirente y se rechace en definitiva. Esto cuanto esta parte va a ser. Muy bien, muchas gracias. El tribunal va a entrar en receso por 10 minutos para reanudar con la siguiente alegato. 10 minutos.